Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Psicología en Papers. Y el artículo que voy a estar comentando hoy en día seguramente ya lo habrán escuchado o leído en algún otro lado porque cobró mucha relevancia y es una revisión sistemática sobre la teoría de la serotonina para la depresión. Es un estudio muy completo que recoge una gran cantidad de datos y la metodología que usaron es muy interesante y si bien va a dejar algunas cosas o variables por fuera, se van a centrar en analizar si es que la depresión puede ser causada simplemente por un desbalance químico en el cerebro a partir de la serotonina. Entonces, la idea de que la depresión es causada y o producto de un desbalance químico en el cerebro comenzó alrededor de los años 60 y desde ese momento que se han realizado una gran cantidad de estudios al respecto para probar si esto es verdadero o no. El primero con el descubrimiento de los inhibidores de serotonina y antidepresivos, y la publicidad en esta teoría fue en aumento cuando empezaron a salir todas estas cosas, siendo citada en diferentes medios como que la causante de la depresión es la serotonina. Esto es, podríamos decir, un mito de la psicología popular que recorre en boca y que mucha gente hoy en día se sigue creyendo esto en un imaginario de que la depresión es causa de un desbalance químico en el cerebro y no como otras cuestiones al respecto, otras variables que pueden influir en esto. Y se estima también a partir de otros estudios que un 80% de la población cree que la causa de la depresión es producto de un desbalance químico, producto de una falta de serotonina. El estudio que yo estoy comentando actualmente es una revisión sistemática paraguas, que también lo pueden encontrar como Umbrella Systematic Review, y esta metodología consiste en realizar revisiones de metaanálisis y revisiones sistemáticas previas. Se los considera como uno de los métodos más elevados de evidencia, como un gold standard, y en busca, aparte de utilizar esta técnica, en busca de la mejor evidencia disponible, también incluyeron algunos estudios grandes que combinaron datos de estudios individuales, pero que no emplearon métodos de revisión sistemática convencionales, y un estudio genético bastante interesante para ver si había algún gen asociado con la depresión. También los investigadores lo que hicieron para llevar a esto fue tomar 6 áreas importantes o las más estudiadas con respecto a esto y hacer las preguntas pertinentes, que fue lo que fueron a evaluar. Entonces, las áreas que estos investigadores buscaron son, primero, serotonina y el metabolismo de la serotonina, la hormona 5-HIAA, si hay niveles más bajos de serotonina, y 5-HIAA en los fluidos corporales de la depresión. La segunda área que investigaron es en torno a los receptores, si los niveles de los receptores de serotonina están alterados en personas con depresión. La tercera variable, los transportadores de serotonina, el SERT, si hay niveles más altos del transportador de serotonina en personas con depresión, lo que reduciría los niveles sinápticos de serotonina. En cuarto lugar, estudios de depresión, si la depresión de triptófano, que reduce la serotonina disponible, puede inducir a la depresión. En quinto lugar, el estudio gen sobre el SERT, sobre los transportadores, si hay niveles más altos del gen transportador de serotonina en personas con depresión. Y por último, buscaron evaluar si existía una relación entre el gen SERT y el estrés y la depresión. Entonces es un estudio muy complejo y muy interesante. Las bases de datos que utilizaron fueron PubMed, Embase, SIGINFO y NICE, y un instituto de Inglaterra de base de datos, y los criterios de inclusión fueron diseñados específicamente para poder sortear la mejor evidencia disponible. Y encontramos que establecen ellos 5 criterios, que son los siguientes: síntesis de investigaciones que incluyan revisiones sistemáticas, metaanálisis, revisiones generales, metaanálisis de pacientes individuales y análisis de grandes conjuntos de datos. En segundo lugar, estudios que involucran a personas con trastornos depresivos o para estudios experimentales, depresión de triptófano, aquellos en los que los síntomas del estado de ánimo se miden como resultado. En tercer lugar, estudios de procedimientos experimentales, agotamiento de triptófano, involucrados una condición simulada o de control.
el cuarto lugar, estudios publicados en su totalidad en literatura revisada por pares y, por último, cuando existan más de 5 revisiones sistemáticas o análisis amplios, se incluirán los 5 más recientes. Esto también es interesante porque dicen si existen muchas revisiones sobre un mismo tema, tomamos las 5 más actuales de lo que pueden tener en cuenta. Y también tenemos criterios de exclusión. En los criterios de exclusión fueron los siguientes. No se consideraron estudios realizados con animales, ni estudios relacionados exclusivamente con la depresión en condiciones físicas, por ejemplo, posterior a un accidente cerebrovascular o enfermedad de Parkinson, o que se centren exclusivamente en subtipos específicos de depresión como la depresión posparto, la depresión en los niños o la depresión en el trastorno bipolar. No se aplicaron restricciones de idioma o fecha en áreas en las que no se habían realizado revisiones sistemáticas o metaanálisis en los últimos 10 años. También seleccionaron los 10 estudios más recientes en el momento de la búsqueda, es decir, hasta diciembre del 2020, para ilustrar los hallazgos más recientes, y realizaron también esta búsqueda utilizando la misma cadena de búsqueda para este dominio sin restringir las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Del primer rastreo y recopilación de datos que hicieron de todas estas bases de datos, encontraron 843 estudios. Luego de realizar el proceso de screening y evaluar si eran legibles o no los artículos seleccionados, se terminó por seleccionar a los 17 que cumplían todos los criterios para la muestra final, y los resultados en base a las áreas que ellos evaluaron fueron los siguientes. En torno a la serotonina y el 5-HIAA, no se encontraron evidencias en las concentraciones de 5-HIAA y la depresión, independientemente del subtipo de depresión. Sobre los receptores, encontraron que existen 14 receptores de serotonina diferentes. Casi la totalidad de los estudios se centraron únicamente en el receptor 5-HT. No se encontró una relación bien caracterizada entre la depresión y dicho receptor. Con respecto a los transportadores, las investigaciones no son del todo concluyentes, ya que diversas investigaciones coinciden en diferentes áreas, pero no en todas, entrando a considerar si los participantes ya habían tenido experiencias previas con estos medicamentos y generarán cierta susceptibilidad al respecto. Con respecto a la depresión de triptófano, se requieren de más investigaciones, las existentes dan resultados diferentes y contrarios, y con respecto al estudio del gen CERT, el estudio más reciente publicado no encontró una relación entre el CERT, el estrés y la depresión. Y la conclusión a la que han arribado es que no hay evidencia convincente, no hay evidencia robusta de que la depresión sea causa o causada por un desbalance químico en el cerebro como la serotonina, siendo hora de dejar de lado esta teoría. Sin embargo, mayores investigaciones sobre el uso de medicamentos y su efecto en los sistemas químicos del cerebro y la serotonina deben ser realizados para estudiar los efectos a mediano y largo plazo. Entonces, lo que nos encontramos con el estudio es que la teoría de la serotonina para la depresión no tiene evidencia suficiente para poder considerarla como el causante de la depresión justamente, sino que se requieren más investigaciones y no es que la teoría no es que descarta todo lo químico, sino que simplemente dice no podemos asumir que la teoría de la depresión simplemente es causada por este desbalance, particularmente en la serotonina. Sí puede haber otras variables externas al individuo, un montón de cosas, y también entra en juego lo químico, pero decir que la depresión es causada por un desbalance de serotonina, no hay evidencia al respecto. Eso es como lo que tiene que quedar claro con respecto al artículo, porque ha habido varias malinterpretaciones diciendo que negaban todo esto y en realidad no, lo que dicen es no podemos asumir que es solo causa de esto. Que si también les voy a dejar en el box de la descripción unos links, que acá viene la otra pregunta que se arma, y es en relación a entonces por qué funcionan los antidepresivos. ¿Cómo es que funcionan? Bueno, les voy a dejar un link que los pueden traducir al español, ambos artículos. Uno que explica por qué aparece que funcionan estos los antidepresivos, porque es que tienen un efecto positivo también. Y otro link con unas críticas y opiniones de expertos sobre este artículo que acabo de comentar, que si bien le hacen algunas pequeñas críticas, no tanto a la metodología ni nada por el estilo, sino más que nada a la necesidad de hacer otro estudio de esto,
ya que dicen que no está aportando nada nuevo, que esta teoría dentro de varios círculos médicos y entre profesionales de la salud ya es como que lo asumen, que no es causa de esto. Entonces es como que dicen, bueno, esto es algo que más o menos ya se sabía, pero cobró mucha relevancia a este estudio por la complejidad que tuvo y la cantidad de fuentes de datos que usaron para realizarlo. La verdad, muy interesante. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y nos escuchamos en el próximo episodio, mejor dicho. Y en el box les dejo todo para que lo puedan leer si les interesa.